Els integrants de l'espectacle Los Infantillos del Corpus se preparen, senyores i senyors, per a la dansa del Corpus, una obra en la que intervenen més de 30 persones, vora 40, entre ballarins, cors i instrumentistes. També donarà vida a una representació, atenció, que unirà música, dansa i vestuari. Per cert, un vestuari molt espectacular, un espectacle que tindrà lloc, atenció, el dia 5 de juny en el Monasteri Sant Miquel de Reis. I tenim així el seu artífex, el seu director, Rodrigo Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya las imágenes que nos has enviado ya nos han impactado. Un espectáculo que ya nace hace tiempo, 2010, ¿no? Sí, sí. ¿Qué podemos esperar de este espectáculo que podremos ver el día 5? Bueno, es un espectáculo único. Es el único que se hace en España, y yo me atrevería a decir único en el mundo, sí, en el cual se recupera la danza que se hizo en Valencia durante 200 años, hasta el año 1816, y en el cual un grupo de infantillos bailaba una maravillosa música compuesta por Juan Bautista Gómez para honrar al Santísimo Sacramento. Estamos hablando de la época, bueno, música renacentista. Exactamente. Estamos hablando de que todo, encima lo vamos a poder disfrutar el día 5 en un espacio emblemático como San Miquel de Reis, que es una auténtica maravilla. Los espectáculos que he visto ahí lucen muy bien, eso tenemos que decirlo. Pero claro, estamos hablando de un espectáculo que reúne diferentes vertientes artísticas y que merece, para mí, sobre todo, una oda a la investigación que has realizado. Muchas gracias. Sí, la verdad es que esto empieza en el año 2010, primero con la recuperación de la música. La música estaba en el archivo del Real Colegio Seminario del Corpus Christi, y después continuamos con el gran reto de esta producción, que es hacer que esa danza sea realizada por niños, por infantillos, porque es así como se hacía originalmente el Renacimiento del Flamenco, dado que la producción de personas mayores no se contemplaba. Claro. Por lo tanto, el reto era que la danza la pudieran hacer niños. Pero claro, no podíamos escoger a niños de cualquier. Aquí estamos viendo imágenes. A mí es muy impactante, ¿eh? ya de entrada es muy impactante. Sobre todo, da la sensación de que todo está tremendamente trabajado, hasta el pequeño movimiento, ¿no? Claro, ahí requiere, como director, aunar muchas energías de mucha gente y al mismo tiempo ser muy meticuloso y detallista. Sí, sí. Como podemos observar, ¿no? ¿Esta pieza exactamente a qué corresponde? Esa pieza ya corresponde al final de la danza. Todas las danzas superan el número de 40 danzas de todo el espectáculo. Cada danza de esas tiene una coreografía particular. Por lo tanto, es un auténtico reto que niñas o niños se aprendan 40 coreografías. Claro. Por esta razón, había que echar mano de personas, de niños que estuvieran dentro de ese mundo de disciplina. Por eso trabajan y danzan los infantillos, las personas del Conservatorio Profesional de Música de Danza de Ribarroja del Túria, que han estado durante varios años practicando esta danza. Claro, estamos hablando de que hay una especie de casting para poder participar en este espectáculo. Sí, sí. Además, a los niños se les enseña, a toda la clase se les enseña la danza. De modo que después, cuando llega el momento del espectáculo, ahora ya lo tenemos a las puertas, solamente los 8 mejores de esa clase son los que tienen el privilegio de hacer las danzas del corpus. Además de esos 8, hay 4 suplentes que trabajan de la misma forma que los demás, puesto que si hay un problema de torcedura de tobillo, una enfermedad, cualquier cosa, no se puede echar mano de una persona cualquiera, sino de alguien que ha estado estudiando y trabajando esos movimientos coreográficos, puesto que están pensados para un grupo determinado de gente. Si la danza la hacen 4 personas, no la pueden hacer 3. Claro. Si la hacen 8, no la pueden hacer 7. De modo que está pensado que las figuras que hacen en cuanto danzan tengan ese número exacto de personas. ¿Cómo
Es sorprendente hoy en día cómo se hace una producción de este tipo, teniendo en cuenta que la mayoría de compañías de teatro podemos ver que buscan la mínima inversión, ¿no? 2 actores que puedan realizar, incluso si son 4 actores, que varios de ellos puedan realizar diferentes personajes que entren y salgan, se vistan, se caractericen para ahorrar costes, ¿no? Y de repente llega Los Infantiles del Corpus, que es, venga, vamos allá, niños, Sí, coros, todo. música en directo. Sí. ¿Tenéis apoyo, reconocimiento de alguna entidad pública? Bueno, sí, claro, la Generalitat Valenciana, en este caso, a través de Patrimonio, ayuda en la producción. Ajá. Pero desde el primer momento tuvimos claro que no podía ser flor de un día, puesto que la flor de un día de las danzas del corpus ya se había intentado. Se había intentado en el año 1972 y se había intentado en el año 1976 Sí, y no fructificó. Y no fructificó porque es una producción que necesita un staff de gente. claro. Se necesita músicos, instrumentistas, bailarines, gente de vestuario, gente de la coreografía, el staff que supone lo que es poder llevar adelante una producción que son casi 40 personas. 40 personas, es que son... Son mucha gente. Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué? Me parece súper bonito porque da la sensación, yo no he estado, no lo he visto nunca, pero sí que he visto las imágenes, de que es un espectáculo inmersivo. Sí. Realmente es un espectáculo inmersivo, te lleva a una época distinta, y yo diría que tiene como toques oníricos. Sí, un amigo mío decía que es como si Felipe II hubiese bajado eh, del cielo. Sí, es un espectáculo en el cual es un placer para los sentidos. Otra persona me decía que era un placer para el alma, ¿no? Para el alma. Es un espectáculo donde se una no solamente la danza, la música y el vestuario, sino también la parte optativa, puesto que sale incienso, se derraman pétalos de rosa y tal. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que entras en otra dimensión, pero de eso se pretendía, que aquello fuera un espectáculo totalmente para disfrutar de la grandeza que tuvo esa danza y que lamentablemente hace 200 años se perdió y que por la complejidad que tenía no se había intentado recuperar hasta que, bueno, una serie de personas decidimos asumir el reto y me eligieron a mí como para que llevara adelante toda la producción. Como investigador musicólogo, cuando te adentras en nuestro pasado, ¿no? ¿Te sorprende aún encontrar algunas joyas como esta? Sí, sí, sí. Claro, sorprende encontrar joyas como esta, sobre todo porque, a ver, esta música, esta danza, se hacía prácticamente en todas las iglesias y catedrales de España. ¿Pero qué se bailaba? Se bailaba una especie de villancicos o chanzonetas que cantaba el pueblo Sí. y entonces, bueno, se bailaba dentro de la iglesia, pero siempre había una relación ambivalente con la jerarquía eclesiástica, puesto que la jerarquía eclesiástica veía con prevención que los desmanes que pudiera tener esta danza. Y dependiendo un poco de quién estaba en la silla arzobispal, pues unas veces se prohibía, otras veces se alentaba, otras veces se dejaba hacer y hasta que desaparecía. Esto fue así durante los 200 años, de 1600 y pico hasta 1800, en el cual poco a poco se van perdiendo estas danzas. Y a partir de 1816, en Valencia, es cuando se hace esta danza por última vez. O sea, digamos que dentro del Sí, clero no le hacía mucha gracia que se bailara dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Había procesiones en el exterior y había procesiones en el interior. Pero bailar siempre tenía una ambivalencia de, bueno, lo permito o no lo permito. Bueno, cuando se trata de recuperar esto, nos adentramos en ese mundo. Afortunadamente encontramos esas partituras maravillosas y aparece el reto. Y el reto es cómo se bailaba. ¿Cuál era el tipo de danza que hacían esos niños? Para nuestra sorpresa, vemos que no hay ni una sola indicación coreográfica en la partitura. Es decir, se contrataba a un maestro de danza para la ocasión y ese maestro de danza hacía las danzas
que él creía conveniente. ¿Y por qué no había ninguna indicación coreográfica? Por la prevención que había de dejar escrito cómo se podía danzar en aquella época. Ante eso, nosotros asumimos el reto de qué vamos a hacer para enseñar a los niños unos movimientos que no sabemos cómo se hacían. Bueno, en principio tenemos las referencias de que la danza era una traslación de la danza cortesana con la gravedad y el decoro que supone poderla hacer en la iglesia. Sí, pero eso no nos da más datos. Sabemos que podían hacer minués, pavanas, etcétera, pero ¿cómo las hacían exactamente? Entonces acudimos a los textos. Y en los textos, efectivamente, hay ciertas indicaciones que dicen cómo se puede hacer la danza. Por ejemplo, la primera danza con la cual se abre ese espectáculo, dice el texto: dame la mano, zagal, y haciendo una reverencia sea vuestra presencia en el marco celestial. Ajá. Y hacemos esto, los niños salen, se dan la mano y hacen una reverencia, y a partir de ahí comienza el espectáculo. Cuando dices una reverencia, ¿es entre ellos? ¿Una reverencia entre ellos? Ante el Santísimo. Ante el Santísimo. La custodia. De acuerdo. Exactamente. Claro. Entonces, claro, a partir de ahí hemos ido viendo las posibilidades que el texto nos daba para hacer una coreografía que no es una recuperación coreográfica, sino una recreación coreográfica, puesto que no sabemos exactamente cómo se bailaba durante el Renacimiento y durante el Barroco. No hemos encontrado, ni siquiera yo cuando estuve investigando acudí a los Seises de Sevilla y estuve hablando con el maestro de capilla de la catedral y me dijo: mire usted, no lo sabemos. Es curioso, es curioso eso. Sí, es más, él me dijo, usted ha venido al lugar equivocado. Claro, yo me quedé asombrado. Dije, ¿cómo al lugar equivocado? Si los Seises de Sevilla son mundialmente famosos. Y me dijo, sí, porque la única música que tienen ustedes escrita para ser bailada dentro de la iglesia, la tienen ustedes. Y yo le pregunté, bueno, entonces, ¿ustedes qué es lo que bailan? Me dijo, pues una serie de canciones compuestas durante el siglo XIX. Porque del siglo XVII al siglo XIX desconocemos la música que se bailaba. Sin embargo, la tienen ustedes. Fue compuesta por Juan Bautista Gómez en el 1609 y es lo que ustedes están bailando actualmente. Qué interesante. Es muy interesante. Tal vez sea porque, Rodrigo, el hecho de que sea baile, que sea algo muy visual, realmente fuera más una transmisión oral, es decir, la colocación de las piernas, los brazos, el cuerpo, o sea, realmente en el momento, los ensayos que se harían en aquella época, digo yo, por intentar entender por qué no hay un documento gráfico. Claro. ¿No? Era más oral, colócate así, da la vuelta, haz una reverencia. Exacto. ¿No? Exacto. Evidentemente, sabemos, porque está documentado, que se contrataba a un maestro de baile. Se decía, se paga al maestro de baile 30 maravedíes porque enseñen a bailar a los infantillos. Ajá. Eso lo sabemos. Eso sí que está documentado. Está documentado. Pero ¿cómo enseñaba ese maestro de baile? Claro. Qué lástima, ¿no? Que no esté. Qué lástima que no esté, ¿no? Sí, eso no está. Sí. Fíjate, me acabo de acordar un baile que se recuperó hace poco, no tiene nada que ver con este estilo, pero se recuperó hace poco en Amusafes, en la localidad de Amusafes, un baile muy antiquísimo, y se recuperó gracias a una señora mayor, que tenía 93 años en aquella época, que sentada y postrada le explicaba la colocación de los brazos, una danza valenciana tradicional. Entonces, sí, digamos que los amantes de esa pieza pues iban pues prácticamente escribiendo y dibujando la posición física que decía la señora, que por cierto ya falleció. Pero claro, si no fuera por esa señora que se acordaba, realmente no hay un documento gráfico. Exactamente. Ya te digo, es por esa ambivalencia que ha tenido la jerarquía eclesiástica respecto a la danza dentro de la iglesia. Es decir, por un lado se daba carta de naturaleza al dictado bíblico en el cual decía que el rey David
danzó delante del Arca de la Alianza, y entonces, bueno, claro, eso es un documento muy potente, Claro. muy potente para que se haga. Pero por otro lado, la danza dentro de la iglesia siempre provocaba ciertos desmanes y no se veía con cierta prevención. Sobre todo porque danza normalmente suele ser danza festiva. Claro. Y precisamente en aquella época no se buscaba que fuera demasiado festiva la sociedad, ¿no? Eso sí, eso sí. Curioso. Vamos a hablar de técnicas, evidentemente. Tú como director, ¿cómo aunas? O sea, a través, por ejemplo, ensayos. Primero sueles ensayar con los niños, después sueles traer con el coro, haces una especie de ensayo general y hilvanas, hilas todo. ¿Cómo lo haces? A ver, cada vez yo trato de que este espectáculo sea más parecido a lo que se hacía durante el siglo XVI y XVII. Bien, al principio se empezaba con un coro en el cual, a ver, la mujer no tenía ninguna participación, por lo tanto, dentro de la iglesia, los coros de las iglesias estaban formadas por niños, por falsetistas, por castratos y por voz de hombre. Tanto los castratos, los falsetistas y los niños eran los que suplían la voz de la mujer, que no tenía ninguna participación dentro de la jerarquía eclesiástica. Bien, cuando yo comienzo esta producción, tengo ya un coro profesional, coro de la Catedral de Valencia, que es el que, digamos, asume la parte grande de la producción. Y poco a poco yo voy introduciendo las voces de los niños. Y así, estos últimos años, tenemos la participación de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, en el cual su director, Luis Garrido, es el que me proporciona los solistas, que son los que están haciendo un papel que seguro que lo hacían durante aquella época. Entonces, ¿forma de ensayar? Pues por grupos, claro, porque si no, meter 40 personas de golpe, eso es una auténtica locura. Se ensayan primero a los solistas, después se ensaya al coro de los infantillos, de los niños, después se ensaya al coro de los mayores, a la gran masa coral, después se junta a los instrumentistas, después con música, digamos, grabada, ya se van haciendo las distintas coreografías que hacen las infantillas, las personas que danzan, y después se hacen 2, 3 ensayos con todos, que aquello es una auténtica locura. Me imagino que los nervios, ¿no?, también se disparan. Se hace un ensayo general con vestuario, porque claro, no es lo mismo bailar con zapatillas de deporte que con unos zapatos, que eran zapatos con orejones, que eran los zapatos que se utilizaban en la corte austríaca. Ajá. Claro, podemos hablar del traje, que es una... Claro, el traje a mí me ha llamado mucho la atención. Aquí, de hecho, aquí estamos viendo algunas imágenes. O sea que, digamos que los zapatos, digamos que intentan remitir al origen, claro, por supuesto. En este caso. Claro, cuando nos juntamos toda la producción y decidimos qué hacer con los trajes, pensamos, bueno, lo que nos dicen las actas es que en el año 1609 se bailaban con una especie de albillas, unas albitas blancas y unas coronitas de flores. Eso es lo que nos dicen. Pero después, si nos vamos a Sevilla, vemos que ese traje va evolucionando con la moda de la época, llegando al barroquismo extremo con la visita de Felipe II, comprendes, a la ciudad hispalense. Pensando que los infantillos valencianos pudieron tener una evolución parecida en el traje a lo que se hacían sus homónimos en Sevilla, decidimos, claro, estoy hablando con la señora vestuario, claro, con los modistas y tal, que el traje con el que saldría ese traje maravilloso sería el traje de paje de los pajes de la corte austriaca, con un color rojo, porque el color rojo representa el rojo eucarístico.
Y aunque la corte española vestía de negro porque era el color noble, porque el negro era un color reservado solamente a las élites por el famoso palo de Campeche, que daba un color especial que no se destintaba, decidimos que esto. Y entonces, evidentemente, el traje de paje es este, con el que salen ellos, un traje fastuoso, hecho con sedas y es precioso, bordado en oro. Bueno, aquí tienen, qué maravilla. Sí, eso es un traje fastuoso. Bueno, tengo que preguntarte una cosa, Rodrigo, ahora que están saliendo niños. ¿Es complicado trabajar con niños, ensayar, etcétera? Me acuerdo de la frase de Alfred Hitchcock, el famoso director, que decía: nunca trabajes con niños y con perros. No sé si estás de acuerdo con eso. No. Evidentemente no estás de acuerdo porque has trabajado con niños, pero ¿hay algún tipo de dificultad añadida a nivel de comprensión? Sí, espera, te cuento. Como te decía antes, la posibilidad de hacerlo esto con los estándares de calidad que requería un espectáculo tan maravilloso, había que ir a un mundo profesional. El mundo profesional es el mundo de los conservatorios de danza, donde un niño o una niña entran a los 8 años y están todos los días danzando. Sí. Evidentemente, cuando esta gente empieza a hacer danza histórica, la hace a partir de que tienen 12, 13 años. Con lo cual hablamos de niños o niñas que han estado durante 5 años bailando constantemente. Claro, tienen una disciplina que cuando yo los veo bailar, para mí es magia. Sí. Yo digo, porque claro, nosotros tenemos la partitura, ¿no? Y conocemos perfectamente la sinografía científica para poder cantar esto. Pero ellos se aprenden las 40 danzas de memoria. Claro, es que eso es un reto. Claro, eso es un reto tremendo. Es más, se las aprenden no solamente los movimientos coreográficos, sino que se aprende la música. Porque ellos saben perfectamente, según suena la música, cuándo tienen que abrirse, cuándo tienen que juntarse, cuándo tienen que dar media vuelta, cuándo tienen que hacer la reverencia. Lo saben perfectamente. Sí. Para mí es magia. Que durante 1 hora estos niños, además, no se equivocan nunca. Yo recuerdo una vez que fuimos a televisión y nos llevaron, yo llevé a unos niños para bailar y tal, y la persona que estaba allí, el regidor, hizo la toma y me dijo: ¿quiere usted que la repitamos? Y dije: no, es perfecto. Los niños, ya está, no se equivocan nunca. Entonces, gracias al Conservatorio, como te digo, profesional de danza de Ribarroja, y a Victoria Fortes, que es la coreógrafa que está ahí, que se deja la piel con ellos, que algunas veces, depende de la jornada, pues tenemos niños y niñas, otras veces tenemos solamente niñas. El año pasado bailaban 7 niñas y un niño, y este año bailan 8 niñas. Eso depende de la gente que se matricula en el Conservatorio de Danza con Victoria Fortes, y sobre todo de la gente que tiene mejor predisposición para hacerla. Porque, como te digo, la aprende toda la clase, pero solamente los 8 mejores son los que son elegidos para bailar las danzas de Qué bien, fantástico. Ya para terminar, Rodrigo, evidentemente antes has comentado que es un espectáculo mágico y además es un espectáculo que es un regalo para los sentidos. ¿Qué te gustaría, desde tu punto de vista como creador, en este caso como investigador musicólogo, que se llevase el público una vez terminado el espectáculo? El espectáculo es visual, evidentemente. Lamentablemente, a no ser que pusieran unas pantallas distribuidas por todo el monasterio, no es posible, la gente que está detrás en un espectáculo que va a congregar a casi 400 personas, está todo absolutamente lleno, poder apreciar toda la belleza que supone el espectáculo en escena. Pero sí les recomendaría que por un momento cerraran los ojos y se dejaran imbuir por esa música maravillosa, una música que está hecha para alabar a Dios, una música que habla de la belleza, que se dejaran imbuir por el olor del incienso, por esos sonidos que nos elevan a la eternidad, porque la belleza siempre nos acerca a la eternidad.
Qué bonita frase. La belleza nos acerca a la eternidad. Muchísimas gracias. Un auténtico placer. Rodrigo Por Madrid, favor. director musical de Los Infantillos del Corpus. Por favor. El día 5, ¿eh? El día 5 a las 7:30. A las 7:30, San monasterio. Miquel de Reis. De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de encontrar y de poder hablar de esta larguísima experiencia y de esta maravillosa producción escénica. Gracias a ti por tu trabajo. Muchas gracias.